Shalom, shalom. Bienvenidos al Cuaderno de Adi, un espacio donde compartiré contigo reflexiones bíblicas, pero sobre todo un espacio para que juntos proclamemos la palabra de Yahvé. ¡Empezamos! Shalom, shalom. Bienvenidos de nuevo a este encuentro en el Cuaderno de Adi. En esta ocasión yo quería compartir con vosotros un estudio que hace ya bastante tiempo, años, diría que años, lleva rondando por mi corazón, y es acerca de contestar una pregunta que siempre me ha inquietado, y en los últimos tiempos pues he querido ahondar en qué respuestas podía darme la Escritura acerca de mi pregunta. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es: ¿quién es la novia del Mesías? En realidad, ¿quién es la novia del Mesías? ¿Soy yo parte de esa novia? Bien, pues esto es lo que siempre me he preguntado. Más o menos he tenido algunas respuestas, algunas cositas que dice la palabra, que lo dice con claridad, pero exactamente quién es la novia del Mesías, pues nunca me había puesto a investigarlo como lo he hecho en estos últimos tiempos. Así que es un estudio que lo voy a hacer en una o dos veces, quizás tres, pero va a estar bien delimitado para que al final se comprenda pues todos los aspectos de quién es esa novia. La novia es aquella que las Escrituras revelan que será la esposa del Mesías. Repito, la novia es aquella que las Escrituras revelan que será la esposa del Mesías. Entonces vamos a ir ahora desarrollando una serie de preguntas para poco a poco acercarnos a quién es en realidad esa novia. La primera pregunta a despejar sería: ¿qué es ser la novia del Mesías? Ser la novia del Mesías implica el establecimiento de una relación que debe estar basada en un pacto de amor, de obediencia, fidelidad y humildad. Una relación en la que la novia tiene que prepararse para cuando Yeshua, el novio, regrese. Es decir, ser la novia requiere un proceso. Se nos ha enseñado que aceptar a Yeshua en el corazón nos convierte automáticamente en la novia. Pero eso no es exactamente así. Quizás esto sea una doctrina un poco distorsionada de la realidad de cómo entrar al reino de los cielos y poder ser parte de esa unión con el Mesías. Así que es necesario saber qué dice la palabra al respecto. Veamos. Mateo 7, 21, 23. ¿Qué dice Mateo con respecto a esto que acabamos de exponer? No todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros? Apartaos de mí, los que no cumplís con la instrucción. Anomías. Lo que significa la palabra anomías es aquella persona que está sin Torá, sin ley, sin instrucción, ¿verdad?
Y esto, a lo largo de estos 3 versículos, el Señor lo deja muy claro. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Luego dice: ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y por último dice: apartaos de mí, lo que no cumplís con la instrucción. Yeshua está enseñando que aunque puedan hacerse muchos milagros en el nombre del Mesías, si falta la obediencia a la palabra de Yahvé, no sirve de nada, no te da acceso al reino. Por otro lado, andar persiguiendo los dones del Espíritu Santo en cuanto a sanidades, profecías, milagros y todo esto, si al mismo tiempo negamos la vigencia y la verdad de la Torá, pues tampoco nos sirve de libre acceso. O sea, no es la mejor manera, no es la manera de acceder al reino de Yahvé, ni es la mejor manera de ser la novia. ¿Por qué? Porque si no aceptamos la vigencia de la palabra, estamos negando la palabra. Pero la palabra es una persona. Es decir, estaríamos negando la propia palabra. ¿Y quién dice la Escritura que es la palabra? Juan 1,14 dice: y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Yeshua es la menra, la palabra antropomórfica, es decir, palabra hecha de carne en la persona de Yeshua. Es una palabra que toma cuerpo en la persona de Yeshua. Solo si obedecemos su palabra, es decir, a Él mismo, podemos estar bajo la cobertura de la autoridad de Yahvé y de su poder. Si estamos dentro, es por la obediencia. Y al estar en obediencia, el Eterno delega parte de su autoridad sobre nuestras vidas para poder ser útiles para el reino. Esa es entonces la única manera de cumplir un propósito en el reino de los cielos. Y es en esa posición que el Eterno puede usarnos y así formar parte de su proyecto y además estar unidos a Él en Ejad, en el reino venidero. Juan 5,19. Yeshua pues declarando les decía: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí, sino lo que ve hacer al Padre, porque lo que Él hace, esto también hace igualmente el Hijo. Repito, Yeshua pues declarando les decía: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Es decir, Yeshua no hacía nada por su propia cuenta, sino que hace lo que ve que el Padre hace. Porque lo que Él hace, es decir, lo que hace el Padre, esto también hace igualmente el Hijo. Disculpadme que lo explique de esta manera tan sencilla, pero es que sé que cuando llegamos a este versículo puede haber confusiones y quiero redundar. Yeshua hacía y decía lo que dice el Padre, y el Padre dice que Él no miente ni se arrepiente. ¿Cuántos argumentos hemos tenido que confrontar cuando se nos ha dicho sobre los mandamientos de Yeshua? Que los mandamientos que hay que cumplir son los de Yeshua. ¿Cuáles son los mandamientos de Yeshua? Por eso recalco tanto.
Yeshua pues declarándole decía, de cierto os digo, no puede hacer el Hijo nada de sí mismo, sino lo que ve a hacer el Padre. Es decir, lo que él ve como hace el Padre, eso es lo que hace igualmente el Hijo. En Mateo 5:19, por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los practique y enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Voy a ponerme un poco pesada, lo siento, pero repito porque he tenido que confrontar muchas veces situaciones polémicas y parece que esto es difícil de entender en algunos ámbitos. Yeshua dijo que no hacía ni decía nada contrario a la voluntad y la palabra ya dicha por su Padre, y que cualquiera que enseñara que la ley fue abolida sería menor en su reino, por lo tanto no la novia. Espero que me haya sabido yo expresar con claridad. Y aquí vemos algo interesante, que hay dos clases de habitantes en el reino de los cielos. Unos pequeños, menores, y otros grandes, mayores. Es muy interesante. Sigamos. Esto se aclarará más adelante, lo de pequeños y mayores, cuando en una última parte de este estudio abordemos ciertas parábolas para entender quiénes son los invitados y quién es la novia. Pero vayamos por partes y hagamos hoy esta introducción importantísima para poder abordar la siguiente. Ahora tenemos otra pregunta que contestar. ¿Quién es la novia del Mesías? Ya hemos contestado una, que es ser la novia del Mesías. Bien, ya hemos contestado una. Ahora vamos, ¿quién es la novia del Mesías? Primer versículo clave. Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los restantes de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Yahvé y tienen el testimonio de Yeshua. Bien, esa mujer representa a Israel, su pueblo, su esposa. ¿Qué vemos aquí? Vemos que esos son los que guardan la Torá. Que es obedecer la palabra de Yahvé escrita en la Torá, solo en la Torá. No estamos hablando de encíclicas papales, ni estamos hablando de escritos judaicos. No tiene nada que ver, ni con Talmud, ni con escritos de la Iglesia Católica, ni evangélica. Está hablando de guardar la Torá, la que tenemos en nuestras Biblias, los 5 primeros libros de la Biblia, ¿verdad? Entonces el dragón se enfureció contra la mujer, que representa a Israel y a su pueblo, y se fue a hacer guerra contra los restantes de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Yahvé, la Torá, y tienen el testimonio de Yeshua. Bien, la primera es muy fácil de comprender. Hay que guardar la Torá. Esos son los descendientes de la mujer, es decir, los que obedecen la palabra de Yahvé. ¿El testimonio de Yeshua cuál es? Dice que y guardan los mandamientos y tienen
el testimonio de Yeshua. ¿Cómo podemos mostrar que tenemos el testimonio de nuestro Maestro? El testimonio de Yeshua tiene dos aspectos relacionados con lo que decía y con lo que hacía. Mateo 7:16 nos dice, lo dice Yeshua, por sus frutos los conoceréis, es decir, un almendro no da manzanas y un manzano no da almendras. El almendro da almendras y el manzano da manzana. Es decir, por sus frutos conoceréis al árbol, conoceréis lo que produce. Hemos leído Mateo 7:16. Ahora, hemos dicho que el testimonio de Yeshua tiene dos aspectos. Uno de ellos, relacionado con lo que acabamos de leer, por su fruto los reconoceréis, es desarrollar el carácter que Yeshua mostraba. En Mateo 5, del 1 al 12, el conocido Sermón de la Montaña o los muy bendecidos, el Sermón del Monte revela el carácter de Yeshua. Y él quiere imprimir su carácter en su novia. ¿Cuál era su carácter? ¿Cuál era el carácter de Yeshua? ¿Qué le estaba diciendo a los discípulos? ¿Qué le estaba tratando de decir a los discípulos? Humildad, teshuvá. Tenían que forjarse en humildad, en teshuvá, los que se arrepienten, los que lloran de dolor por haber desagradado al Padre. Humildad, teshuvá, mansedumbre, los que se dejan guiar, los que obedecen, los que anhelan la justicia de Yahvé, los que tienen misericordia, los que se ponen en el zapato del prójimo, los que tienen compasión, pureza de corazón, aquellos que se mantienen sin mezcla, los que buscan shalom, es decir, paz con Yahvé y con el prójimo, los perseguidos por la justicia a causa de Yahvé, los que son maltratados y perseguidos a causa de Yeshua, por fidelidad al Maestro, y los que se gozan en las situaciones difíciles a causa de Yahvé. No me estoy refiriendo al masoquismo, sino dar por bueno como parte del trato de Yahvé con nosotros las situaciones en las que podemos encontrarnos a lo largo de la vida. Hay que darlo por bueno, como parte de un aprendizaje, no el masoquismo. Porque aquí es como aprendemos dependencia y gratitud. Y estas son las bendiciones con las que son bendecidos aquellos que desarrollan este carácter de humildad, arrepentimiento, mansedumbre, desear la justicia, amar la misericordia, tener el corazón puro, sin mezcla, buscar la paz con Yahvé y con el prójimo. Y también muy bendecidos los perseguidos por la justicia a causa del Eterno, los que son maltratados y perseguidos a causa de Yeshua, por fidelidad al Maestro, y los que se gozan en las situaciones difíciles en las cuales no estamos abandonados, sino que tenemos que aprender dependencia y gratitud. Y este es el carácter de nuestro Maestro. Este es el carácter que somos llamados a desarrollar cada uno de nosotros. Ese es el primer aspecto, el carácter de Yeshua, desarrollarlo nosotros. El segundo aspecto, manifestar los frutos,
las obras del Espíritu. Gálatas 5:22 nos dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad, fe, mansedumbre y templanza. En contra de tales cosas no hay ley. Esto es la expresión de los dones de Yeshua como consecuencia de su carácter. Repito, esto es la expresión de los dones de Yeshua como consecuencia de su carácter. Obras y actitudes que muestran el carácter de quienes somos. Es decir, cuando desarrollamos el carácter del Mesías en nosotros, el Espíritu produce frutos que son dones del Espíritu Santo, enviado por Yeshua. El Espíritu de Yahvé, enviado por Yeshua, viene sobre nuestras vidas y nos llena de estos dones conforme vamos desarrollando en nosotros el carácter del Maestro. Entonces, ser testimonio de Yeshua es desarrollar su carácter y producir los frutos que ese carácter y los dones que Él nos da. Por lo tanto, ser luz y sal es precisamente el testimonio de Yeshua en nosotros. Ahora sí tenemos una revelación más clara de qué significa ser luz y sal. De verdad que he escuchado algunas teorías acerca de ser luz y sal un poquito extravagantes, por decir algo. No, ser luz y sal es algo muy sencillo. Ser testigos del Maestro, dar testimonio con nuestra vida, de su carácter. Y el Espíritu ya se encarga de darnos los dones necesarios para desarrollar nuestros propósitos. Bien, hay otro versículo interesante, un segundo versículo clave para saber quién es la novia. Lo tenemos en Apocalipsis 14:12. Aquí está la perseverancia de los santos. ¿Quién son los santos? Los apartados, ¿no? ¿Y quiénes son estos? Los que guardan los mandamientos de Yahvé y la fe de Yeshua. No dice la fe en Yeshua, sino la fe de Yeshua. Lo cambia todo. Este versículo refuerza el anterior, pero añade la fe de Yeshua como parte de la obediencia a la Torá y tener el testimonio de Yeshua. Es decir, hay que ser obediente a la Torá, desarrollar el carácter del Mesías, desarrollar los dones y tener la fe de Yeshua. ¿Y qué es tener la fe de Yeshua? ¿Cuál es la fe de Yeshua? ¿Cómo podemos conocerla? Fidelidad a la Torá, esa es la primera. Juan 14:10 y 21. La palabra que yo os digo no las hablo de mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí hace sus obras. Y el 21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y Mateo 5:17 al 18 dice: no penséis que vine a destruir la ley o los profetas. No vine a destruir, sino a dar plenitud. La palabra que está en el texto es pleró y significa plenitud. No vine a destruir, ni a completar, vine a darle plenitud. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una jota, ni un trazo de la letra de la ley,
hasta que todo se haya cumplido. Podemos mirar por la ventana o la terraza o salir a la puerta. ¿Sigue existiendo el cielo? ¿Sigue el cielo sobre nuestras cabezas? ¿Sigue la tierra bajo nuestros pies? Entonces la Torá está vigente. La Torá está vigente. Yeshua no se inventó un kit de mandamientos nuevos que reemplazaran los mandamientos de la Torá. Lo que cambió sí fue el sacerdocio. Ahora estamos en uno mejor, en un pacto más conveniente. Bien, no me quiero perder ni irme por otro tema, así que vuelvo a lo que estábamos. La fe de Yeshua se distingue por su fidelidad a la Torá, y el segundo aspecto de la fe de Yeshua es la confianza y la dependencia completa que tenía Yeshua en Yahvé. No se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22, 42, Monte de los Olivos. Por lo tanto, Yeshua no hizo ni hará nada diferente al Padre, porque son Ejad, son uno. Él es la imagen visible del Elohim invisible, según tenemos en Colosenses 1:15. La fe de Yeshua se distingue por su fidelidad a la palabra y por su dependencia y confianza completa en Yahvé. Y ahora veamos otro aspecto, otra pregunta. ¿En qué condiciones debe presentarse la novia? Ahí vamos a ver 2 versículos más. Tercer versículo clave. Apocalipsis 19, 7, 8. Alegrémonos y regocijémonos y demos gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y hay un cuarto versículo clave. En Efesios 5, 26-27 tenemos: para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentar la asamblea, entiéndase la esposa, para sí mismo, gloriosa, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que sea santa y sin mancha. Veamos, ¿qué es el lino fino? ¿Qué es una novia vestida de lino fino? Pura, sin mezclas. Tamín, perfecta, completa, madura, sin arruga, sin mancha. Hay que entender muy bien la diferencia entre limpio y puro, porque no es exactamente igual. Podemos estar limpios si cogemos una pastilla de jabón. Cogemos una pastilla de jabón que lleva extracto de lavanda, que lleva extracto de rosas, lleva una mezcla de plantas, y esto nos bañamos y nos deja limpios. Y estamos limpios porque nos hemos enjabonado con un jabón que está limpio. Pero puro, aparte de limpio, significa algo más. Que cuando compro un jabón de lavanda solo lleva lavanda, y no lleva lavanda, y lleva pino, y lleva abeto, y lleva rosa. Sin mezcla. Algo puro evidentemente es algo limpio, pero no mezclado. Y algo limpio es algo que limpia, pero
una mezcla de esencias también puede limpiar en un jabón. Entonces, la palabra puro siempre hay que tener claro que significa no mezclado, que no solamente está limpio, sino que es no mezclado. ¿El lino fino qué es? Aparte de esta pureza, ¿qué representa esta pureza? Son las acciones justas, es decir, los actos de obediencia a la Torá nos van purificando, van haciéndonos. Cada acto de obediencia a la Torá es una pequeña muerte en nuestra naturaleza caída a favor de nuestra verdadera esencia, a favor del ser de luz que un día fuimos, a favor de optar a la entrada al reino, a favor de resplandecer como la novia. Esto es lo que significa. ¿Qué tiene que ver el lino fino con las acciones justas de los santos? ¿Y qué tiene que ver con la pureza? Porque esas acciones justas son ese jabón que nos va limpiando y quitando las costras acumuladas de milenios y va haciendo relucir lo que verdaderamente Yahvé puso en el Edén en su creación, en el hombre. Por eso, cada acto de obediencia a la Torá significa un acto de muerte a nosotros mismos, y eso nos purifica y nos limpia y nos hace optar a esa luz de nuevo. Y esa luz es Yeshua, porque Él es la luz. Esto es maravilloso, hermanos. El ver el lino fino como una pastilla de jabón, el ver las acciones justas como un jabón puro. A mí me emocionan estas cosas. Dice que sea santa y sin mancha. Ya hemos visto cómo se quitan las manchas. Veamos la santidad. La palabra es kadosh. La palabra kadosh significa consagrada, apartada para Yahvé, dedicada a Yahvé. La novia tiene que estar consagrada, apartada, dedicada a Yahvé. Y no olvidemos que la santificación es un proceso que lleva toda la vida. Levítico 11, 44, 45 dice: Sed santos, porque yo soy santo. No es mira si tú algún día puedes ser santo, a ver si algún día dejas de hacer aquel pecadillo y a ver cómo te puedes comportar, mira a ver si lo intentas. Es una orden. Sed santos, porque yo soy santo. Y el Señor da órdenes que sabe que no podemos cumplir. Pues no lo creo. Si Él nos ha hecho a su imagen y semejanza. Dice, porque yo soy santo, yo soy tu creador, y te he hecho a mi imagen y semejanza. Por lo tanto, puedes ser santo, pero tienes que obedecer. Tienes que rechazar tu naturaleza caída, y tienes que morir a todas esas cosas que a través de milenios se han pegado a ti. Debemos separarnos de lo que Yahvé considera abominable e impuro. ¿Fácil de entender? Sí. ¿Dispuestos para obedecer? Cada cual puede contestar esa pregunta. Vuelvo a repetir, la santificación es un proceso. A nadie se le pide la perfección porque perfecto solo hay uno, pero a todos se nos pide el esfuerzo, el levantarnos a pesar de las caídas,
el intentar con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, obedecer y obedecer todas las veces que sean necesarias, porque el Señor ve la intención del corazón. Y cuando Él ve una intención recta y un arrepentimiento correcto, sincero, Él da la fuerza, el poder, la autoridad, el dominio propio, nos infunde la fortaleza para vencer. Pero si nos caemos una vez ya no lo intentamos más, bueno, el año que viene lo intento otra vez. La cosa cambia. Quizás la intención del corazón no es firme y ese no es el carácter de la novia. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Elohim. ¿Alguien piensa que puede ser la novia sin trabajar en su santidad? A veces he escuchado, no, la santidad es un don que te lo da el Espíritu Santo. Oh, la santidad hay que sudarla, renunciando a muchas cosas. La santidad hay que sudarla. Ahí hay una película que me lleva a un mundo de pornografía. Yo tengo una voluntad que se me ha dado para decir no. Ahí hay una caja registradora que está abierta y un fajo de billetes. Yo tengo que decir no. Viene una palabra de condena hacia una persona, respiro hondo y digo no. Que Yahvé lo bendiga y le ayude a superar su problema. Sin santidad nadie verá a Elohim. Y el Señor no da imposibles. El Señor asiste, da la asistencia oportuna cuando ve un corazón recto y esforzado en cumplir su voluntad. Yeshua no puede tener una novia corrompida por doctrinas de hombre. Él viene por una novia pura, apasionada, dedicada a Él. Él no va a ir con una novia tibia ni fluctuantes, ni con una novia con las vestiduras llenas de manchas, zarrapastrosas. No, no. Yeshua no va a tener nunca una novia corrupta, ni de doctrinas de hombre, ni de carácter tibio. Él viene por una novia apasionada. ¿Cómo podemos? Esta es la última pregunta por hoy. ¿Cómo podemos identificar a la novia del Mesías? Primero, por un deseo ferviente de santidad. A vueltas con la santidad. Pero no habíamos dicho que la santidad es un proceso. Pero no habíamos dicho que es una cosa que se va consiguiendo poquito a poquito a lo largo de la vida y que mientras hay carne hay lucha. ¿No lo hemos dicho? Sí, es verdad. ¿Pero ¿es eso acaso una excusa para no intentarlo con todo mi corazón una vez tras otra? Ese es el deseo ferviente de santidad. La novia desea apartarse de lo que desagrada al novio y anhela sumergirse continuamente en las aguas vivas de la purificación, que es la palabra de Yahvé. Así se demuestra el deseo ardiente de santidad. La segunda cosa que identifica a la novia es el deseo ferviente de luchar y ser vencedora, sobre todo de sí misma. Llegaremos a una parte preciosa en este estudio, en la próxima entrega probablemente, donde vamos a ver quién es el vencedor. Y ese estudio se llama Al que venciere. Poquito a poco vamos a ir comprendiendo muy bien quién es la novia. De manera que
la identificación de esta novia está en su deseo ferviente de santidad, que continuamente corre a sumergirse en las aguas vivas de la palabra de Yahvé para purificarse, y en el deseo ferviente de vencer, de luchar, sobre todo de vencerse a sí misma, a su propia naturaleza caída. Bien, y hemos llegado al final. Vamos a hacer un pequeñito resumen de lo que hemos visto ahora de quién es la novia de Yeshua, ¿no? Es decir, hemos visto que es la que guarda la Torá, hemos visto que es tener el testimonio de Yeshua, que significa desarrollar el carácter que Yeshua mostraba y manifestar los frutos de ese carácter producidos por el Ruach, los dones del Espíritu. Tercero, tener la fe de Yeshua, que se muestra en la fidelidad a la palabra dada desde el principio y en la confianza y dependencia del Padre. Esto define muy bien quién es la novia de Yeshua. Vuelvo a repetirlo para que se nos quede en el alma. Probablemente todo esto que estoy diciendo lo habréis pensado muchas veces, lo habréis meditado y lo sabréis. Pero ¿está acaso de más volver a recordar juntos todas estas cosas y tratar de que estén vigentes, candentes en nuestra vida? Pues yo no tengo otra misión. Yo sinceramente os lo comento con mi corazón directamente, o sea, ¿qué misión puedo tener yo? Si las redes están llenas de personas que hablan mejor que yo, que saben más que yo, que saben hebreo, que saben griego, que son personas eruditas, que llevan muchos años de estudio, ¿qué puedo aportar yo? Pues yo lo que quiero aportar a este pequeñito grupo, esta pequeña comunidad del cuaderno de Adi, es lo que el Señor va poniendo en mi corazón, lo que el Rúa va trabajando a martillazos muchas veces. Y la verdad, ese pequeño, ¿cómo diría? Esa pequeña gota dulce extraída del mar amargo, es decir, de ese trato del Eterno en mi vida. Proclamar su palabra de verdad. No tengo otra aspiración. Simplemente recordar las bases de nuestra fe, proclamando su palabra de verdad. En resumen, la novia tiene que guardar la Torá, tener el testimonio de Yeshua, que significa desarrollo del carácter de Yeshua, manifestación de los frutos de ese carácter, los dones del Espíritu. Y por tercer lugar, tener la fe de Yeshua, que se caracteriza por su fidelidad a la palabra desde el principio, su confianza y dependencia del Padre. Para todo ello hemos visto todos los versículos que apoyan estos tres aspectos importantes de la novia del Mesías. Y de resumen de todo esto encontramos una revelación. Que ser luz y sal, cosa que ya sabéis, es precisamente manifestar en nuestra vida el crecimiento del testimonio de Yeshua en nosotros. Eso es ser luz y sal. Mostrar la vida de Yeshua que está creciendo en nosotros. Así que, bueno, creo que nos veremos prontito otra vez
Y espero que tengáis shalom, porque hace mucha falta en estos tiempos. Levantemos una oración por nuestra tierra, por nuestros hermanos, por nuestros queridos, por Eref Israel, por Sefarat. Tengamos compasión, pongámonos en los zapatos de los que sufren, de los que lloran, de los que están desconcertados y no conocen el camino para llegar. Y preparémonos porque viene una ola muy grande, de la que algún día hablaré con vosotros. Y esto es todo por hoy. Shalom, shalom. Nos vemos próximamente en el cuaderno de Adi.